Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco y, más concretamente, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no me refiero a su relación pasada, sino a algo que ha salido a la luz recientemente y que, honestamente, creo que les va a sorprender. Se trata de un secreto que Hande ha revelado sobre Kerem y que, por supuesto, vamos a analizar en detalle. Así que pónganse cómodos, tomen algo rico y prepárense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido relacionado con noticias del espectáculo, series turcas y todo lo que tenga que ver con sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin conquistaron nuestros corazones con su química explosiva en la exitosa serie Sen Kalkam. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real que mantuvo a los fans en vilo durante mucho tiempo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su historia llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto y con la esperanza de una reconciliación que hasta el día de hoy no ha sucedido. Pero hoy no vamos a hablar de su ruptura ni de posibles regresos. Hoy vamos a hablar de algo más intrigante, de algo que Hande Erçel supuestamente reveló sobre Kerem Bürsin y que ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Digo supuestamente porque, como siempre les digo, hay que tomar con pinzas todo lo que vemos y escuchamos en el mundo del Internet, especialmente cuando se trata de chismes y rumores. Ahora bien, ¿de qué se trata este secreto? Bueno, según algunas fuentes y publicaciones en redes sociales, Hande Erçel habría comentado en una entrevista, o tal vez en un encuentro informal con fans, sobre un rasgo de la personalidad de Kerem que no era tan conocido por el público. Al parecer, se trata de una faceta un tanto sorprendente. Según estas fuentes, Hande habría descrito a Kerem como un hombre extremadamente sensible y emocional. Sí, lo que están pensando, ¿Kerem Bürsin sensible? ¿El galán de las telenovelas turcas emocional? Pues al parecer sí. Según Hande, Kerem tendría una gran capacidad para conectar con sus emociones y para expresar sus sentimientos de una manera muy auténtica. Esto obviamente contrasta un poco con la imagen que muchos tenemos de él, que es la de un hombre seguro de sí mismo, carismático y con una gran confianza. Pero como sabemos, las apariencias engañan y muchas veces las personas que parecen más fuertes son las que más esconden sus vulnerabilidades. Ahora, es importante aclarar que no he podido encontrar una fuente oficial que confirme estas declaraciones de Hande. Es decir, no he visto la entrevista completa ni he encontrado un vídeo donde ella diga esto textualmente. Por lo tanto, debemos tomar esta información con precaución y considerarla como un rumor o un chisme más del mundo del espectáculo. Sin embargo, la idea de que Kerem Bürsin sea una persona sensible y emocional no me parece descabellada. De hecho, si analizamos sus actuaciones, podemos ver que tiene una gran capacidad para transmitir emociones y para conectar con el público a un nivel más profundo. Además, en algunas entrevistas que he visto, se muestra como una persona inteligente, reflexiva y con una gran conciencia social. Entonces, ¿por qué este secreto ha causado tanto revuelo? Creo que la respuesta es sencilla, porque desafía la imagen que tenemos de Kerem Bürsin. Nos hemos acostumbrado a verlo como el galán irresistible, el hombre perfecto, el chico malo con corazón de oro. Y la idea de que también pueda ser una persona sensible y emocional nos sorprende y nos hace verlo de una manera diferente. En definitiva, este secreto revelado por Hande Erçel, aunque no confirmado al 100%, nos invita a reflexionar sobre la importancia de no juzgar a las personas por las apariencias y de recordar que todos tenemos diferentes facetas y vulnerabilidades. Y sobre todo nos recuerda que la verdadera belleza reside en la autenticidad y en la capacidad de conectar con nuestras emociones. Ahora bien, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin es realmente una persona sensible y emocional? ¿Les sorprende esta revelación? ¿Creen que Hande Erçel realmente dijo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y antes de que nos vayamos, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado un supuesto secreto revelado por Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, que lo describe como una persona sensible y emocional.
Hemos analizado esta información, tomando en cuenta que no hay una confirmación oficial, y hemos reflexionado sobre la importancia de no juzgar a las personas por las apariencias. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que mi objetivo es siempre brindarles información entretenida y de calidad, así que su apoyo es fundamental para mí. Por favor, déjenme sus comentarios abajo con sus opiniones sobre lo que hemos discutido hoy. Me encanta saber lo que piensan y leer sus perspectivas. Y finalmente, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Bien, 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 ya hemos sentado las bases del rumor. Pero, ¿de dónde sale todo esto realmente? ¿Quién empezó a propagar la idea de que Ander Zel, nuestra querida Eda Yildiz, había desvelado la supuesta sensibilidad oculta de Kerem Bürsin, nuestro admirado Serkan Bolat? La verdad es que la génesis de este rumor es tan difusa como la niebla en Estambul al amanecer. No hay una fuente cero identificable, una entrevista grabada o un tuit incendiario que lo inicie todo. Más bien, se trata de una confluencia de factores, una tormenta perfecta de especulaciones en redes sociales, ecos de comentarios en foros de fans y la inevitable reinterpretación de fragmentos de entrevistas previas. Si rastreamos la información, nos encontramos con menciones esporádicas en plataformas como Twitter e Instagram, donde cuentas dedicadas al fandom de Senkalkap replican el rumor como si fuera un hecho consumado. Estas cuentas, a menudo administradas por jóvenes admiradores, comparten capturas de pantalla con subtítulos vagos como «Ande dijo esto de Kerem». «Oh, no puedo creer lo sensible que es Kerem». El problema, por supuesto, es la falta de contexto y la ausencia de evidencia concreta. Luego tenemos los foros de discusión, verdaderos hervideros de teorías y conspiraciones. En estos espacios virtuales, los fans analizan cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada por Ande y Kerem, buscando pistas que confirmen o refuten el rumor. Es como un juego detectivesco donde la verdad se diluye entre interpretaciones subjetivas y deseos fervientes. Pero la cosa no se queda ahí. También hay que tener en cuenta la influencia de los medios de comunicación turcos, que si bien no han publicado un reportaje oficial sobre el tema, sí han recogido el rumor de forma indirecta. Es decir, han hecho referencia a las especulaciones en redes sociales sobre la sensibilidad de Kerem, lo que a su vez ha contribuido a alimentar la llama. Recordemos que en Turquía, la prensa del corazón tiene un gran poder de influencia y a menudo, se basa en rumores y filtraciones para generar noticias. Y por supuesto, no podemos ignorar el papel de las entrevistas previas que Ande y Kerem han concedido a lo largo de su carrera. En varias ocasiones, ambos actores han hablado sobre la importancia de la empatía, la honestidad y la conexión emocional en su trabajo. Es posible que algunos fans hayan extrapolado estas declaraciones y las hayan interpretado como una confirmación implícita de la sensibilidad de Kerem. La clave aquí, y es algo que siempre repito, es la importancia del pensamiento crítico. En un mundo saturado de información, es fundamental cuestionar todo lo que leemos y escuchamos, especialmente cuando se trata de rumores sobre celebridades. Antes de dar por sentado algo, debemos preguntarnos, ¿cuál es la fuente de esta información? ¿Es fiable? ¿Hay alguna evidencia que la respalde? ¿O se trata simplemente de una especulación infundada? En el caso del secreto de Kerem, la respuesta parece ser que por ahora, se trata más de una especulación que de una verdad comprobada. No hay una fuente oficial que confirme las declaraciones de Ander Zel, ni hay evidencia que respalde la idea de que Kerem Bürsin es una persona extremadamente sensible y emocional. Pero ¿por qué nos resulta tan atractivo creer en este rumor? ¿Qué tiene de fascinante la idea de que el galán de telenovelas turcas, el hombre fuerte y seguro de sí mismo, en realidad esconde una faceta vulnerable y emotiva? Creo que la respuesta reside en la necesidad humana de romper con los estereotipos. Nos hemos acostumbrado a encasillar a las personas en categorías predefinidas y a esperar que se comporten de acuerdo con esos roles. El galán debe ser siempre fuerte, el villano debe ser siempre malvado, la chica ingenua debe ser siempre vulnerable. Pero la realidad es mucho más compleja que eso.
Todos somos seres humanos con múltiples facetas, con fortalezas y debilidades, con emociones y vulnerabilidades. La idea de que Kerem Bürsin pueda ser sensible y emocional desafía el estereotipo del galán frío e inexpresivo. Nos muestra que incluso aquellos que parecen más seguros de sí mismos pueden tener sentimientos profundos y complejos. Nos recuerda que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de conectar con nuestras emociones y de expresarlas de una manera auténtica. Además, este rumor también apela a nuestro deseo de conocer la verdadera personalidad de nuestras celebridades favoritas. Queremos saber qué hay detrás de la imagen pública, que se esconde detrás de la sonrisa perfecta y el discurso pulido. Queremos sentir que conocemos a estas personas a un nivel más profundo, que comprendemos sus motivaciones y sus sentimientos. En definitiva, el secreto de Kerem Bürsin es un ejemplo perfecto de cómo los rumores pueden convertirse en virales y de cómo la necesidad humana de romper con los estereotipos y de conocer la verdadera personalidad de las celebridades puede alimentar la especulación en redes sociales. Ahora, la pregunta del millón: ¿alguna vez sabremos si Ander Erzel realmente dijo esto? ¿Alguna vez tendremos la confirmación oficial de que Kerem Bürsin es una persona sensible y emocional? La respuesta, lamentablemente, es que probablemente no. El mundo del espectáculo es un laberinto de secretos y medias verdades, y es muy difícil separar la realidad de la ficción. Sin embargo, eso no significa que debamos dejar de reflexionar sobre este tema. Independientemente de si el rumor es cierto o no, nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones y a recordar que todos somos seres humanos complejos y vulnerables. Y eso, en sí mismo, es un valioso aprendizaje. Así que, de nuevo, los invito a dejar sus comentarios y opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen en el rumor? ¿Les sorprende la idea de un Kerem más sensible? Los leo.